Y me da mucho gusto regresar con ustedes aquí en Imagen Empresarial. Yo soy Juan Carlos de la Sea, nombre de Rodrigo Pacheco, que está tomándose unas merecidas vacaciones. Y me da mucho gusto también saludar a Marco Viedo, estratega para América Latina de XP Investments. Muchas gracias por estarnos contestando y levantarte temprano con nosotros, Marco. Hola Juan Carlos. Nada, yo estoy en Brasil y aquí ya van a ser casi las 10 de la mañana, Ah, así que claro. no es problema. Contigo no es tanta la desmañanada y al contrario, te digo que pues muchas gracias, insisto, por estarnos respondiendo. Y estaba leyendo tu Twitter, siempre es muy relevante, se encuentra información interesante alrededor de lo que comentas en Twitter. Y antes de entrar a una reflexión alrededor de eso, sí quisiera hacerte una pregunta. Ayer, más bien se presentaron el viernes de la semana pasada los precriterios de la economía que presenta la Secretaría de Hacienda mexicana al Congreso de nuestro país. Ahí se modifica la proyección de crecimiento, no el total que esperan, que es un 3%, que es la parte alta del rango, sino que lo reducen de 1.2 a 3% que esperaban al 2.2, 3% actualmente. Esto refleja optimismo por parte de la Secretaría de Hacienda, por parte del gobierno de nuestro país, con respecto a lo que va a ocurrir en la economía nacional. ¿Tú ves este mismo optimismo? ¿Si crees que es correcto esta modificación que se hizo en el rango de crecimiento? Yo creo que es adecuada. De hecho, yo creo que responde al dato de enero que vimos del IGAE, donde muestra que el sector servicios sigue recuperándose, aumentó 1.2 y según mis cálculos eso te da un crecimiento entre 0.9 y 0.8 para el primer trimestre. E incluso si esperas una desaceleración tenue hacia la segunda mitad del año, tienes un crecimiento arriba de 2. Yo ajusté el pronóstico de crecimiento de XP, que estaba en 1.4, a 2.3 de hecho. Entonces, yo creo que hay señales de que la economía mexicana viene bien. Yo creo que está incluso caliente. Datos de empleo en máximos históricos, ventas de autos, como viste en Twitter, que ya se está recuperando, aún debajo de niveles prepandemia, pero siguen creciendo. Y nuevamente hay una recesión que dicen que viene, pero todavía no se notan los datos. Esta semana tenemos el dato de empleo en Estados Unidos. Vamos a ver qué tanto se va a poder ver una desaceleración ahí o no, que es bien relevante para todo lo que está ocurriendo en términos de política monetaria, ¿no? Y, Entonces, digamos, para contestar tu pregunta, creo que Hacienda está considerando eso. y creo que es muy importante lo que comentas, porque desde el año pasado, y a ratos tenemos memoria a corto plazo, pero desde el año pasado se hacían proyecciones de que en la primera mitad de este año podía haber un buen desempeño de la economía mexicana y de la de Estados Unidos. Sin embargo, el problema se veía hacia el segundo semestre. Los primeros 6 meses del año, no se, insisto, no se veía como una problemática, se veía al contrario buen crecimiento. Y las proyecciones a la baja en el segundo semestre, en la segunda mitad del año para nuestro país, venía relacionada precisamente con esta conexión y esta relevancia que tiene la economía de los Estados Unidos para nuestro país. ¿Tú sigues viendo que sí puede suceder? Digo, me acabas de comentar que vienen buenos datos, pero insisto, el análisis era otro hace 3 meses. Sí, no, estoy de acuerdo que hay el riesgo de que la economía de Estados Unidos entre en una recesión. ¿Qué tan profunda es seguramente la pregunta que todos tienen? Lo que yo platico acá con inversionistas es que, si tú recuerdas, México fue el único país de América Latina que no tuvo impulso fiscal en el año de la pandemia, y el sector servicios se está recuperando de manera orgánica por una demanda que está regresando a la normalidad todavía, ¿no? También la aplicación de las vacunas en México pues no fue la mejor. Yo creo que mucha gente quedó encerrada más tiempo que en otras economías. Y lo que estamos viendo es una recuperación todavía post-pandemia. Entonces, eso, como un motor interno, puede compensar una caída, por ejemplo, en el sector manufacturero, que es el más sensible a la actividad económica de Estados Unidos. Y por ahí el crecimiento, te digo, no es tan malo este año. Y a lo mejor veremos el tropezón en 2024. Pero bueno, vamos a ver cómo vienen los datos. Nuevamente, quiero decir que en Estados Unidos todavía las cosas no se ven tan mal. Hay algunos problemas relacionados con una contracción del crédito, pero pues es lo que se esperaba después del ciclo alcista de la Reserva Federal. Pero
el mercado laboral allá sigue estando bastante fuerte y te digo, esta semana vamos a ver cómo viene en marzo. Es una frase que se ha vuelto un poco lugar común, pero a toda acción hay una reacción y si se alzaba a las tasas de interés, obviamente iba a haber una modificación en la colocación de crédito dentro de los Estados Unidos y a nivel internacional. Pero bueno, creo que también vale mucho la pena platicar contigo alrededor de lo que viene en política monetaria. Justo veía un buen comentario, insisto, en tu cuenta de Twitter al respecto, porque justo ayer se publica la encuesta del sector privado que hace el Banco de México mes con mes y ahí vimos que son dispares ya las proyecciones que se hacen de diversas entidades financieras. De hecho, hice el conteo y de las más de 30 que participan, 10 pronostican que va a bajarse, 3 esperan que sea una baja de 50 puntos base y una espera que sea de 75 puntos base. ¿Cuál es al final del día esta disparidad en los criterios que vieron todas las entidades financieras, todas las casas de análisis? ¿Por qué hubo este cambio que justo antes había una tendencia muy clara en la que la mayoría esperaba que subiera y que subieran 50 o 25 puntos base? Ahora, ¿qué hubo distinto en el comunicado del Banco de México? El comunicado del Banco de México creo que fue bastante claro en mandar la señal que no tiene planeado una subida en la próxima reunión totalmente, ¿no? Que va a depender de los datos. Muchos de mis colegas lo están interpretando como ya se viene una pausa y que seguramente la inflación va a empezar a bajar de manera acelerada, ¿no? Nuevamente el fantasma de la recesión que se viene en Estados Unidos, que es como el lobo, ¿no? Ya viene, pero no se... hace pensar, incluso en el mercado se está incorporando ya los recortes de la Reserva Federal y Banxico pues a lo mejor tendría que reaccionar, ¿no? Yo creo que están adelantados. Ahí si tú ves mis números, incluso traigo una tasa a final de año mucho más alta que los demás. Estoy equivocado, pero yo no estoy tan confiado de que la inflación vaya a bajar tan rápido, precisamente por este tema de la actividad económica que viene fuerte, ¿no? Los salarios están subiendo en niveles elevados. Te digo, el mercado laboral está muy fuerte y la inflación subyacente está en 8% y tiene que bajar por lo menos a 4% para estar seguros de que van a recortar. Yo creo que hay mucho optimismo por un lado, por un lado de la inflación, y todavía nuevamente tenemos que verlo en los datos, cosa que no se está viendo. Y justo, ¿cuál es la inflación? Bien lo comentas, va a venir más consumo, hay dinero, vamos, los salarios han incrementado en nuestro país, por ejemplo, ha habido esta oferta laboral que ha crecido, la gente, pues justo vemos cómo esta parte que es importante representa 2/3 partes de la economía nacional, el consumo, entonces vemos que sigue avanzando. ¿Esto cómo puede o no afectar a la inflación? Porque bien dices, no hay una señal clara de que baje. ¿Cuál es tu proyección hacia los siguientes meses alrededor de los precios de los productos? Yo creo que sí vamos a ver una moderación en los precios de las mercancías, que fue, digamos, el primer efecto que se conoció, pero la parte de servicios, que es la que viene empujando con fuerza, esa va a tardar más. Y yo creo que la inflación subyacente, si bien puede bajar a 6.50, pues sigue estando en un nivel elevado, ¿no? Y si las ganancias que estás viendo en los últimos reportes vienen de la parte no subyacente, que son precios muy volátiles, que te pueden revertir en un par de meses, pues Banxico podría reconsiderar la posición monetaria que tiene, ¿no? Y por eso yo tengo ahí ese 12%. Y es basado, digamos, en esta evidencia de que todavía la economía mexicana está en recuperación. Y ahora, también el día de ayer vimos un movimiento importante en el mercado petrolero. Vimos cómo es que justo la OPEP más, que son los países que son parte de la OPEP, y los otros que son sus aliados, como México, que pues al final recortaron en 1.6 millones de barriles su producción diaria. Eso hizo que incrementaran los precios de los barriles a nivel internacional. El Brent poco arriba de 6%, la mezcla mexicana casi 12%. Entonces, eso también al final del día puede afectar la inflación. ¿Por qué? Porque podemos ver un incremento en los energéticos y eso puede afectar a la inflación subyacente, como bien estás comentando, ¿no? Bueno, ese es un buen punto.
porque en México ese efecto no se ve, porque el gobierno ha decidido mantener los precios de la gasolina fijos. Más bien afecta a las finanzas públicas, ¿no? Pero bueno, no ayuda en el contexto global de que puede traer más inflación de fuera. Y pues sí, es una noticia negativa para la inflación, pero nuevamente en México recordemos que ahí se mantuvo el precio de la gasolina fijo, ¿no? Sí, pero no ves algún punto en el cual pueda rebasar un poco esto al final del día con este movimiento que se tiene del IEPS en nuestro país, que al final los precios de las gasolinas a nivel internacional sí pueda verse un poco, pues, no rebasado, pero sí un poco excedido lo que se pueda manejar en nuestro país con esta idea de mantener el precio de la gasolina? Sin duda alguna, no. Ya un año pudo mantener los precios fijos. La pregunta va a ser si ese año lo va a poder hacer. Y sí, ese es un muy buen punto que mencionas. Si la Secretaría de Hacienda ve que no puede mantener, digamos, la misma estabilidad y tendrá que aumentar los precios de la gasolina, pues sí, ahí son malas noticias para el Banco Central y para el panorama de inflación. Pues Marco Viedo, estratega de América Latina, más bien, estratega para América Latina de XP Investments, te agradezco mucho por haber estado con nosotros aquí en Imagen Empresarial. No, gracias a ti, Juan Carlos, y disculpa el ruido porque me agarraste en la calle, ¿no? Ahorita pasó un camión terrible, pero les mando un saludo a ti y a tu auditorio. Al contrario, yo te agradezco que nos hayas contestado, mi estimado Marco Viedo, como siempre, dispuesto para hablar con nosotros, aunque esté moviéndose por la calle.